Entonces, ¿quieren empezar? Empezamos, porque la verdad que me esperaron una hora y los admiro muchísimo, porque bueno, nada, se hizo toda esta cosas de la tecnología que uno no lo puede manejar y es como una especie de capricho del destino, como digo yo, porque es algo a la cual no quería resignarme a que no sucediera, porque lo esperé y bueno, nada, lo preparé. Como le decía a Gigi, yo quiero dar la clase, o sea, tengo muchas cosas lindas para hablar, así que no quería que esto suceda. Bien. Bueno, voy a empezar. ¿Les parece? Bien, perfecto. Listo, qué lindo. Hola Gladys o María Elena, gracias a Julie, gracias por estar ahí. La verdad que gracias Gigi también por bancarme en esta admirable tenacidad que tengo, en el sentido de que no quiero dejar atrás un proyecto, soy bastante concreto, tiene que salir. Y esto es justamente lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, Jocelyn, bien, vamos a hablar de la técnica Juna, vamos a hablar de la mente dinámica. La técnica Juna, primero vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Los Junas, estamos hablando de ancestros, por así decirlo, sabios hawaianos y también sabios de la Polinesia. La palabra Juna significa secreto, pero también tiene una traducción que es los Junas se jactaban en la de conseguir objetivos para alcanzar el éxito y convertir los sueños en realidad. O sea, cuando yo digo la palabra Juna, estoy realmente enfocada en conseguir el alcance de mis objetivos, como por ejemplo ahora, conseguir el alcance de mi éxito y convertir mi sueño en realidad. El carácter práctico, bienvenida Karina, el carácter práctico y la facilidad en la aplicación que mereció la atención, obviamente, de muchísimas especializaciones, en muchísimas escuelas, como por ejemplo el PNL, el coaching, lo que nosotros conocemos como el Ho'oponopono, vienen directamente de la sabiduría de los Junas, ¿no? Seguro que cuando puse la palabra de las técnicas Junas, les hizo obviamente una versión a lo que era el Ho'oponopono, porque de hecho sale de ellos. Entonces, quiero destacar algo, la técnica, la cultura Juna, la sabiduría Juna, tiene una diferencia muy grande con lo que nosotros llamaríamos el chamanismo de Norteamérica o de cruzando el charco para este lado. Tiene una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la sabiduría de los antiguos chamanes de América, pero los antiguos chamanes tienen un camino que le llaman el camino del guerrero. Bien, buenísimo, qué lindo. Donde se trabaja la adquisición de poder frente a los elementos de la naturaleza y obviamente la apertura de la sensibilidad hacia las energías sutiles, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el contacto con los guías, los elementales, etc. En cambio, los Junas hacen y transitan el camino, que algo me maravilla muchísimo y tiene mucho que ver con vive, vibra y viaja. ¿Por qué? Porque los Junas proponían el camino del aventurero, ¿sí? Aquel que no tenía límites, ¿no? Era como un pionero, el que se proponía algo, como es lo que está pasando ahora, y estoy súper feliz, y lo consigue, que no importa cuántas cosas se paren adelante nuestro, cuántos impedimentos parecen surgir, uno seguía acorde y en coherencia con el camino del aventurero.
¿no? Y esto hace hincapié a estar en el presente, a estar focalizados, a tener una focalización positiva, a las diferentes posibilidades que nosotros podemos elegir para poder modificar nuestra realidad. Entonces, una gran diferencia al frente, ¿no?, del resto de las tradiciones chamánicas que nosotros, digamos, mamamos porque estamos en América, es que los hunas no trabajan con estados alterados de conciencia. Ellos utilizan la herramienta de la imaginación, o sea, ellos no necesitan medicinas, como por ejemplo el ayahuasca, el San Pedro, ellos no lo necesitan, porque ellos saben que tienen el poder de... Hola Juliana, qué lindo. Ellos saben que tienen el poder de la imaginación, porque la imaginación es el instrumento más divino que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, los hunas pueden utilizar deidades o todo lo que quieran, pero no. Para ellos lo importante era estar en el presente, conectarse con la energía interior y descubrir que tienen la posibilidad innata de poder modificar cuanta cosa quieren a través de su energía. Entonces, esto me da un pie para entender que nosotros estamos en esta clase porque la propuesta era trabajar sobre la técnica, una de las tantas técnicas que tienen los hunas, sobre la mente dinámica. Ahora bien, estamos hablando de mente dinámica, estamos hablando de mente. O sea que hoy nos vamos a abocar en entendernos un poco qué nos pasa cuando pensamos y quién es el que manda. Porque a veces, seguro que entre ustedes ha pasado, que piensan, desean algo, cosa que nosotros hemos hablado estamos hablando en las audioclases de todos los días, piensan, desean algo, pero es como que no se está manifestando rápido como queremos. Entonces, los hunas tenían como premisa que nosotros teníamos la habilidad innata de la resolución de los problemas. Y que la resolución, esa determinación de nosotros de anclarnos en lo que deseábamos y en que cualquier situación, como por ejemplo esto que pasó, la resolución de los problemas formaba parte del propósito de existir. Entonces, eso nos da a nosotros, algo que dice el Ho'oponopono, que es la esencia de la autoidentidad, donde yo me conozco, ¿sí? Donde me descubro, donde yo me estoy descubriendo frente a las situaciones que están emergiendo. ¿Quién soy yo frente a esto que está sucediendo? Es algo maravilloso de preguntarnos, ¿sí? Entonces, uno debe, según los hunas, preguntarse que para resolver un problema tiene dos preguntas. Una ya la formulé, que dije, frente a este problema que tengo, un problema de tecnología, algo que aparenta ser que no lo puedo resolver, pero yo me pregunté, ¿quién soy yo? Y la segunda pregunta es, ¿quién manda? ¿Manda la tecnología? No, mando yo. ¿Y quién soy yo? Yo soy un ser que ya determinó lo que quería. Y yo lo que quería era compartirles esto, que vengo preparándolo desde el momento que lo propuse, y al cual me provoca muchísima emoción, porque dije, yo quiero compartirlo con todos ustedes. Este conocimiento que me llegó a mí, que para mí es un inmenso regalo, yo quería compartirlo, entonces me pregunté, frente al problema, ¿quién soy yo? Yo soy un ser que decide, y yo soy un ser que vivo el camino de la aventura. No me determina a mí un acontecimiento. Y entonces, ¿quién manda? Yo. Entonces, para comprender la naturaleza del cosmos, la naturaleza de todo lo que en cuanto fluye, nosotros debemos comenzar con la recomendación de Sócrates, que dice, conócete a ti mismo. Entonces, si yo quiero romper con todos mis patrones, yo debo saber quién soy yo y quién es el que está mandando ante una situación. Entonces,
Acá es donde nos podemos mover entre la mente consciente, que es la que está viendo todo esto, la mente consciente, la que acabó de ver a mi gatito saltar, y la mente subconsciente, que es la que alberga las memorias. Entonces, para resolver todo problema, es crucial entender que el cuerpo y el mundo no son el problema en sí, sino el efecto. Mi cuerpo es un efecto de mis ideas y mi mundo es un efecto de mis ideas. Pero mis ideas pueden estar sujetas a recuerdos si yo no me pregunto quién soy yo y quién es el que manda. ¿Se entiende? Puedo tener reacciones directamente. La primera reacción que podría haber tenido, si es que sigo y conozco muy bien de dónde provengo, de mis patrones ancestrales, podría haber dado de baja la situación, instantáneamente dada de baja. Porque dije, no, ya está, no se puede. Pero sin embargo, yo tenía adentro que esto sí era y que tenía que ser, iba a ser a como de lugar. Porque es así como reaccionó. Yo ya se lo pedí al universo, el universo me lo dio, pero también el universo me preguntó, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Y sé que tuvo resultados, porque los tengo todos acá. Porque ustedes tampoco se dieron de baja, ¿se entiende? No dieron de baja el deseo. Ustedes querían escuchar, querían aprender. Entonces, ¿estamos los que tenemos que estar? ¿O vamos a construir con algo mucho más grande que ni siquiera nosotros podemos llegar a divisar? Entonces, una de las cosas importantes de entender antes de empezar con la técnica de la mente dinámica es entender a la mente también. Y de entender que nosotros somos un cuerpo pensado. Y que ese cuerpo pensado y que el mundo que tenemos también es un mundo que hemos pensado. Pero esos pensamientos, ¿de dónde provienen? ¿Son realmente nuestros? ¿O son productos de un programa por default? Programas por defecto. Entonces, antes de aprender una técnica que tiene que ver con la mente dinámica, nosotros tenemos que aprender a entendernos y a poder descubrir si nuestras acciones y nuestros pensamientos, así como nuestros deseos, afirmaciones, no están siendo un producto de los programas por defecto. Entonces, nosotros nacemos completamente con programas innatos. Obviamente que los programas innatos que tenemos son programas de felicidad total, de prosperidad ilimitada, felicidad absoluta y una fuerza incontenible donde nada nos puede parar en la construcción de nuestro mayor bien y el bien de todos donde alcance nuestra acción. Bueno, es perfecto, ¿no? Parece un cuento de hadas y estamos todos buscando eso que por esencia hemos traído a esta encarnación. Pero sin embargo, voy a poner la voz de sin embargo, nuestras experiencias influyen en nuestro futuro. No hemos tenido una experiencia donde nos decían, la salud es tuya y sos un ser de salud. No, al revés, nos decían, abrígate porque te vas a enfermar, no te mojes porque te vas a enfermar, no comas mucho porque te vas a enfermar. Nos dijeron tantas cosas que nos llevaron a nosotros a adoptar conceptos. Entonces, cuando yo pido salud, ¿cuál es la base de eso? La ausencia de enfermedad. La ausencia de enfermedad. Entonces se produce una dicotomía en el universo. Porque el universo, ¿qué me va a traer? Una discordancia. Voy a estar siempre como un péndulo fluyendo entre la salud y la enfermedad. La salud y la enfermedad. O temiéndole a la enfermedad. Entonces, todas nuestras relaciones emocionales pueden cambiar nuestro código genético. Y claro que lo estuvieron haciendo. Lo estuvieron haciendo desde nuestra más tierna infancia, inclusive desde nuestra concepción.
Hay un artículo que lo comenté en un seminario que di sobre la recodificación del ADN, que salió en una revista de Ciencia Vida en el 2005, me parece, sí, que anuncia la evidencia de algo que sabemos instantáneamente, que es más, nosotros vamos a decir, ah, sí, no, claro, obvio, pero bueno, los científicos tuvieron que investigar, ¿viste cómo son? Ellos encontraron significancias de cambios en el ADN de los recién nacidos. Ese cambio del ADN en los recién nacidos entraban cuando ellos entraban, los bebés, entraban en contacto con su madre. En otras palabras, los abrazos no tenían un impacto psicológico como hemos aprendido, sino que tenían un impacto genético. Un abrazo, una caricia, genera un impacto genético en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Nosotros podemos cambiar un programa con el simple y puro acto de una caricia. Entonces, imagínense por dónde va a ir la técnica de la mente dinámica. No estoy diciendo que van a ir todos a abrazarse, pero sí vamos a trabajar con el tacto, algo que tampoco se nos enseñó. Entonces, las caricias prodigadas, digamos, por la madre, activaban genes dentro del cerebro del bebé, el hipotálamo, para decirles la verdad, que es donde se alberga la memoria. Entonces, esas caricias estaban cargadas con amor, con recibimiento, con legitimación. Entonces, ese bebé cambiaba toda la frecuencia genética, se sentía puro y podía vivir desde su más plena existencia. Entonces, nosotras decidimos qué programas activar y qué no. Pero nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros éramos niños y fuimos niños, asimilamos, digamos, programas que la familia nos había inculcado, pero en ese momento para nosotros era perfecto. Por miles de razones que no voy a describir ahora, será para otra clase, pero nosotros lo considerábamos perfecto. Entonces, cuando nosotros éramos niños, asimilábamos esos programas que nuestra familia nos inculcaba porque justamente eran perfectos, porque venían de nuestros padres. La mayoría de nuestros programas por defecto provienen de nuestra infancia, sean por reproducción o sean por reacción. Si a mí me enseñaron y me inculcaron de manera verbal o no verbal, como ejemplo digo, a tenerle miedo a los perros, ¿qué piensan que va a suceder en mi vida adulta? Le voy a tener miedo a los perros y no voy a encontrar la razón de por qué, pero los perros me van a dar miedo. ¿Se entiende? Entonces, cualquier reacción que mi cuerpo va a provocar es un terrible miedo, pero no tiene ninguna razón. Capaz que tengo un perro súper amoroso que quiere mimos y sin embargo yo le voy a tener miedo. O sea, ¿se dan cuenta que no es lo que está sucediendo, sino cómo yo reacciono a eso? Entonces, las órdenes que se nos dieron desde pequeños, fueron verbales o no, da lo mismo. Pero fueron realmente impregnadas en nosotros por los adultos que nos rodeaban. Y que nosotros lo hemos integrado sin ninguna queja, o quizás sí. Porque seguro que algunos de ustedes tuvieron la queja de que sus padres decían, no, porque es una rebelde, no se le puede decir nada porque es una rebelde, pero era la única reacción que tenían, ¿sí? Entonces, una persona que de niño, por ejemplo, aprendió que para ser amado tenía que estar en silencio y no debía hacer ruido. Entonces va a tener la tendencia que cada vez que siente la necesidad de ser amado, ¿qué va a hacer? Se va a quedar quieto, va a hacer silencio, se va a portar bien. Porque eso es un programa por default, algo que aprendió. O para ser amado tiene que entregar algo.
Entonces están las famosas personas que están constantemente dando y negándose el recibimiento de la contraparte. Entonces se crea un desequilibrio. ¿Y esas personas qué van a traer? Si están escuchando las audioclases de todos los días y hablamos de la ley de atracción, ¿qué va a traer esa persona si está constantemente dando y se niega la contraparte de recibimiento? Va a traer personas que van a abusar de esa supuesta bondad. Entonces ahí está donde uno siempre escucha que dice, no, porque encima que yo lo ayudé, nunca me agradeció. Pero justamente es eso. No hay un equilibrio. Pero es un programa por default, es un programa por defecto, ¿no? Entonces, si seguimos hablando de la mente, decimos que el cerebro y los programas en un niño son fácilmente anclados o programables. O sea, cuando el niño trata de imitar a sus padres, a su entorno, a fin de poder desarrollar un sentido de pertenencia, empieza a adoptar programas por defecto. Empieza a sentir que, bueno, para poder sentirme amado tengo que hacer esto. Para poder cosas tengo que... Entonces tengo que ser bueno, portarme bien, cumplir con las obligaciones, ¿no? Y no cuestionar nada. Y vivir como se vivía y no cuestionar nada. Hemos aprendido a no cuestionar, hemos aprendido a tener una dificultad en decir no y en decir sí, tener una dificultad en poner límites, por ejemplo. Entonces, como yo siempre digo, la cabra tira al monte. Hasta que nosotros no nos empezamos a conocer y hasta que nosotros no nos empezamos a dar cuenta quién es el que está mandando y quién soy yo frente a esa situación, vamos a seguir pulsándonos en respuesta por programas, por default, ante cualquier situación. Entonces, como dirían los grandes filósofos antiguos, no es el problema, no es la cosa el problema, sino la interpretación que tiene sobre ella. Entonces, a la vida hay que observarla, como dirían los Hunas, sin juzgarla. Completamente sin juzgarla. Entonces, ahí es donde vamos a entender mejor los patrones que tenemos transgeneracionales. Sin juzgarla. Y que esos patrones nos fueron transmitidos por herencia. No saben la cantidad de clases que se pueden armar a través de eso. Es más, ya poquito a poquito vamos a ir poniéndonos en tono. Pero en nuestra intención, a través de la técnica de la mente dinámica, es cambiar todos estos patrones, ¿no? Y la verdadera compasión va a consistir en aceptar la imperfección de nuestra vida, ¿no? Porque no podemos hacer nada con eso. Y pasar la etapa que consiste en realmente empezar a formular como la queremos. Como yo dije anteriormente, la vida hay que vivirla sin juzgarla. No podemos juzgar nuestro pasado. Es lo que fue. En un momento nos sirvió todas las cosas que elegimos. Pero ya está. Ahora podemos elegir otras cosas. No estamos condenados a repetir la historia. Estamos despiertos a conocerla muy bien, pero no a repetirla. No es nuestra obligación continuar con mandatos, con votos, con contratos que le sirvieron a nuestros ancestros. Quizás la vida que le sirvió a nuestros padres le sirvió solo a nuestros padres, no por eso tiene que ver con nosotros. Y si nosotros estamos en algún punto condicionándonos, saboteándonos, juzgándonos, sufriendo alguna cuota de dolor o algo, es el momento para darnos cuenta que eso no es nuestro, que eso le pertenece a alguien más. Por eso vuelvo a preguntar lo que los Hunas preguntaban. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es el que manda? Para poder realmente hacer este trabajo, no se necesita ser un superhéroe ni tener conocimientos de
todo esto que llamamos espiritualidad, qué chakras, qué aura, qué... No, eso es coquetería. Solamente necesitamos preguntarnos, ¿quién soy yo frente a esta situación? ¿Y quién está mandando? ¿Mando yo? ¿O está mandando un recuerdo? ¿O está mandando una idea preconcebida, ¿no? Proveniente de un programa por default? Entonces, mi recomendación, y que es la base de la técnica de la mente dinámica, es comenzar poco a poco a estar presentes en nuestros dolores pequeños, en nuestras situaciones. Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos un dolor de cabeza, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos tomamos la pastilla, chau dolor, pero la solución no fue concretada. Va a volver ese dolor de cabeza. Pero antes de tomar una pastilla, ¿por qué no paramos un poco? Respiramos en el dolor, sin juzgarlo. Y nos damos la oportunidad de sentirlo desde un lugar de amor. Entonces, la clave de la compasión va a residir en esa capacidad que nosotros vamos a tener para estar presentes en nosotros mismos sin poder juzgarnos. Nos vamos sumando, ¿eh? Entonces, todo peligro, toda amenaza que hayamos vivido en nuestra niñez y que nos mantuvo hasta ahora en sus garras, por así decirlo de una manera poética, ya no es necesario. Y también es algo entender de que las heridas que se provocaron en nuestra niñez, aunque voy a separar un poco porque es algo que también les aclaro a mis pacientes y todo, todos tuvimos una niñez maravillosa, tenemos recuerdos lindos, pero las heridas fueron inculcadas. Y las heridas, mis queridos, son electromagnéticas. ¿Qué significa? Drenan energía y atraen vibración. Y continúan gobernando esas heridas, nuestras experiencias diarias. ¿Por qué? Porque esas energías están constantemente buscando otras frecuencias que resuenen con la suya. Entonces eso nos empuja, ponele. Si estuve en mi infancia, tengo una herida de falta de amor, esa herida va a drenar al mundo, a este vasto mundo, y me va a empujar a gente que tenga la misma vibración. Entonces me voy a juntar con gente que también tiene una herida de desamor. Y no se va a provocar una armonía en esa relación. Obviamente que no. Porque todo hay que entender que es vibración. Todo es vibración. Y no es algo que decimos nosotros que estamos en este mundito espiritual. Y lo digo así porque me causa gracia. Pero no es que lo digo porque estamos en un mundito espiritual. Si no fuera vibración, mis queridos, no pueden hacerse una resonancia magnética, por si alguien se la hizo, no podrían hacer un electrocardiograma o una tomografía o una ecografía. Todo es vibración. Y eso, ese tipo de análisis que vamos al médico y que ya estamos súper acostumbrados y que lo hacemos como nada, es una demostración de que somos un cuerpo vibrante. Es maravilloso eso. Y las heridas también son vibración y tienen una onda vibratoria muy particular. Porque esa onda vibratoria que tiene esa herida tiene una firma, tiene una codificación, tiene una información. Entonces esas ondas tienen el poder de desencadenar, les puedo asegurar, unas reacciones químicas en el cerebro que hacen un caos y un estrago y que seguro que si miran un poquito con la lupa su vida se van a dar cuenta que es fruto de esa herida. Entonces, esa atracción vibratoria afecta nuestras relaciones íntimas. Es más, de hecho, las parejas se atraen por eso. Se atraen por lo mejor
y por lo peor de cada uno. O pueden atraerse por algo mejor o pueden atraerse por algo peor. O sea, un conflicto entre dos personas se comunica a través de las heridas. ¿Por qué? Porque son similares. Entonces, si entendemos la naturaleza de la herida que tenemos en común, por ejemplo, con una pareja, podemos establecer un nuevo protocolo, un nuevo programa de resolución del conflicto. Porque somos atraídos por personas que tienen el mismo tipo de herida. Pero si no resolvemos esa herida, vamos a seguir atrayendo a esas personas y ya está a la vista que no nos van a hacer bien y no nos van a alimentar y nos van a llevar a un estado lumínico. No va a pasar, no va a pasar, va a ser conflictivo. Entonces, las lecciones, como dije, esas lesiones, son electromagnéticas, drenan energía y atraen energía. Entonces, a veces sucede, por ejemplo, porque como yo trato con pacientes, trabajo parejas, que me doy cuenta que cuando uno de ellos habla, por ejemplo, me molestó esto y que está bien que lo digan, está muy bien que puedan abrir su corazón, pero me doy cuenta y digo, está hablando desde su infancia, no está hablando en el presente. Está hablando desde la herida. Ni siquiera es la situación central, sino que es el reflejo de lo conocido desde la infancia. Entonces, todos estamos sujetos a las frecuencias de nuestra esencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos darnos cuenta quiénes somos y quién es el que manda. ¿Manda mi herida? ¿Es mi herida quien está viendo mi vida? ¿O mando yo? Y cuando digo yo, estoy hablando de un yo entero. Estoy hablando de ese yo que nació con programas divinos de felicidad, de entereza, de coherencia, de prosperidad ilimitada, de amor, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay que entender, si nosotros estamos hablando de esta herida, recuerden, para los que se engancharon a último momento, estamos haciendo una introducción para poder tener un poco más de sentido en el trabajo de la mente dinámica, de la técnica de la mente dinámica. Entonces, si nosotros queremos entender qué hace esa herida, nosotros tenemos que entender el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional tiene algo que reacciona cuando nos sentimos juzgados, cuando nos juzgamos a nosotros mismos o cuando nos juzgan. Y lo que hace el cuerpo emocional es que se paraliza. Nos paralizamos ante emociones que no podemos entender. Hasta emociones que nos traen el recuerdo de algo que ya pasó y que nos dolió. Entonces es posible poder utilizar, porque tiene todo solución, y como dije al principio, el secreto de estos chamanes hunas era que todo conflicto tenía una solución y que la resolución del conflicto nos llevaba a un autoconocimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? Y es entender cómo funciona nuestra mente. Entonces, entenderla es darme cuenta que yo puedo utilizar la carga magnética de mis emociones como motor para llevarme un equilibrio. Entonces, si mi cuerpo emocional está sobrecargado con emociones estancadas, mi cuerpo físico va a reaccionar, pobrecito. Mi cuerpo físico va a reaccionar causando inflamación, causando dolor, causando enfermedad. Entonces, el bloqueo se va a transmitir sin falta en mi cuerpo físico. Lo voy a expresar un dolor de rodillas. El dolor de cabeza, por ejemplo, tiene que ver con la autoexigencia. El dolor de cuello es con la de mantener la estructura con la que fui criado, a la que he aprendido. Los dolores en el cuello tienen justamente que ver
con el mantenimiento a como dé lugar de los programas por defecto. Y nosotros creíamos que nos dolía el cuello porque estábamos en la computadora. Capaz que sí, pero ¿qué estuviste pensando mientras estabas trabajando en la computadora, por ejemplo? Entonces, el bloqueo de un cuerpo emocional se ve en el cuerpo físico. Entonces es mejor permanecer con nuestras emociones. De la misma manera que una partera estaría cuidando a una mujer parturienta. Se quedaría ahí hasta que el bebé nazca. Entonces, encontrarnos nosotros con nuestras emociones conflictuadas, quedarme ahí con ella, con esa emoción. Sé que estoy de alguna manera negociando sin juzgarme. Estoy negociando la energía que esa emoción tiene. Entonces, si yo empiezo a juzgar una situación, me estoy polarizando. Estoy haciendo que esa energía crezca descomunalmente y destroce a cuanta cosa quiera. Entonces, nosotros tenemos que tenernos paciencia, mucha paciencia, porque al principio en este camino de crecimiento, en este camino de la aventura, de vivir una vida completa, quizás tengan crisis emocionales, quizás sientan que no saben ni siquiera dónde están, pero qué bueno que sientan que no saben dónde están. Porque con el solo hecho de no saber dónde están, significa que sí saben dónde están. ¿Se entiende? Porque hay una contraparte, todo tiene una contraparte. Todo en cuanto existe en la naturaleza, en este planeta, todo es de a dos. Dos hemisferios del cerebro, uno de los puntos que van a trabajar en la mente dinámica. Dos oídos, dos ojos, dos orificios. Y ni les cuento otros orificios, pero todo es de a dos. Los órganos trabajan de a dos. El mismo corazón, que nosotros tenemos un corazón, en verdad no, está dividido en partes. Uno hace un trabajo y el otro hace otro. Y tienen un equilibrio. Y cuando falla ese equilibrio es donde hay problemas cardíacos, ¿verdad? Todo es de a dos. Entonces, ¿por qué voy a ir solamente a un punto de juzgamiento en mí? ¿Por qué voy a tener emociones conflictivas, solo conflictivas, cuando sé que existe la otra parte? Ahora todos saben que existe la otra parte. Ahora todos saben que así como hay una emoción de odio, hay una emoción de amor, y que las dos pueden existir, y que las dos tienen energías que son beneficiosas. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a hablar. O sea que en retrospectiva nosotros podemos ver nuestras reacciones conflictivas como residuos de nuestra infancia. Ya estamos reaccionando en memoria de algo que sucedió, ni siquiera estamos presentes. En verdad hay mucha gente que construye su vida presente, perdón, me corrijo, su vida futura mirando desde el pasado. Están en la ventanita del pasado, diciéndose que están presentes, pero están en el futuro, creando energías completamente discordantes, que nada tienen que ver con lo que le sucede al cuerpo hoy, ¿no? Y entonces nos inquietamos o cambiamos de tono cuando nos enfrentamos con conocidas sensaciones de impotencia de nuestra infancia. Entonces, una de las cosas que yo hago y se los recomiendo a ustedes es cuando tengan una reacción significativa, emocionalmente conflictiva, no es necesario tener un conflicto muy grande, yo qué sé, no sé. Como por ejemplo hoy con la computadora. Me encantó lo que pasó, te digo la verdad, estoy re feliz, se los voy a decir. No, me encantó. Me encantó la revolución que creé en toda mi casa. Pero en un momento cuando me pregunté quién soy yo y quién manda, cuando vi la primera frustración, automáticamente me pregunté,
que sentí la sensación de frustración en mi cuerpo, en vez de juzgarme y decir, ay, no, esto es imposible, no se puede, ay, ¿cómo lo voy a hacer? No, que la gente... Yo me pregunté, ¿cuántos años tenés, Indra, ahora? Y no les puedo explicar la imagen que se me vino a mi cabeza. Se me vino a mi cabeza, y me emociono, una imagen de 6 años subiendo a un escenario para una compañía de ballet que no era mi compañía original, a la cual necesitaban una bailarina. Y la compañía mía, yo con 6 años, la compañía de ballet a la que pertenecía, me envió. Y yo subí sin ensayo grupal. Y sentía frustración porque tenía miedo a fallar, porque había gente que dependía de mí. Entonces, volví a preguntarme, ¿quién sos, Indra, en esta situación? ¿Quién manda? ¿Manda esa nena de 6 años que tiene miedo a fallar? ¿O manda esta mujer de 41 años que tiene un camino largo? ¿Quién manda? Entonces, cuando las personas tienen sus emociones conflictuadas, en cualquier situación, desde preparar una comida hasta un trabajo o frente a un marido, se deberían preguntar, ¿cuántos años tenés? ¿Dónde estás parada? ¿Quién sos? ¿Quién está mandando? ¿Está mandando una memoria infantil? ¿Está mandando un programa por default? Porque si estuvieras mandando vos por tu naturaleza divina, yo te puedo asegurar que no estarías frente a esa situación de esa manera emocionalmente. Conflictos vamos a tener porque tenemos que negociar con un mundo vasto de cosas. No nos podemos hacer los tontos. Conflictos vamos a tener, tenemos que lidiar con otro ser humano que carga una vida kármica, que carga programas por default, que viene desde otro árbol ancestral. Pero ¿quién sos vos frente a eso? ¿Quién está mandando frente a esa situación? Los veo, los siento como silenciosos, no sé por qué, pero me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, cuando nos damos cuenta de ciertas actitudes que vamos desarrollando, podemos dar órdenes muy específicas, como por ejemplo, una orden de entender es yo elijo, y si lo quieren lo pueden anotar, algo que en cada situación me lo digo a mí misma, entre muchas otras afirmaciones cuánticas, que es lo que vamos a hablar, pero yo digo, yo elijo estar presente y con seguridad en las situaciones de estrés, como por ejemplo, la del video. Mientras que integro el miedo de esa nena de 6 años que tenía miedo a fallar. ¿Se dan cuenta? Yo elijo estar presente, porque yo soy y yo soy la que mando, y no va a mandar ese recuerdo no va a mandar. Yo creo que en otro momento de mi vida hubiera mandado, y yo creo que mandó muchas cosas, pero no. Ahora yo elijo, porque yo me elijo a mí, yo elijo estar presente. Y yo sé que las cosas, cuando se hacen desde un amor, de un corazón puro, funcionan. Porque es así, es así. En cuando nos damos cuenta de ciertas actitudes, damos órdenes. Podemos dar una orden. Entonces, acá es donde voy a hablar sobre la intención magnética. Lo primero que hay que hacer para comprender cómo utilizar una intención
Una intención, estoy hablando de afirmaciones, frases, órdenes, elecciones, tienen que ser magnéticas. Entonces, para poder comprenderlo, uno debe entender que primero hay que salir de un pensamiento mágico. Hay que salir de los programas antiguos, esos programas que tenemos por defecto, para poder situarnos en una posición de que somos programadores, somos estrategas, somos dueños de nuestra propia vida. Y yo sé que todos los estamos diciendo, pero no estamos funcionando de alguna manera 100% como dueños de nuestra vida. Entonces, si nosotros empezamos a entender eso, a partir de ahí nosotros vamos a empezar a utilizar, y eso es lo que más me encanta, es que podemos utilizar nuestras dudas y nuestras debilidades como si fuera un polo negativo de un imán, porque eso es lo que somos de igual, como un imán. Entonces usamos ese polo negativo, mi duda, mi miedo, mi frustración, es un polo negativo, ¿verdad? Bien, entonces yo puedo utilizarlo como un recurso. Y utilizo la elección, lo que quiero, lo que ordeno, lo que elijo, como el polo negativo, el polo positivo, perdón. Entonces, a fin de que estas intenciones se vuelvan magnéticas, yo tengo que tener los dos polos activos. Y tengo que decirlo realmente con confianza, con voz alta, ¿eh? Entonces, emitir una intención es un acto de empoderamiento que le da a uno el control sobre su propia vida. Por eso digo, cuando en las audioclases hablamos de la ley de atracción, también hablo un poco de la intención cuántica. Intención cuántica es porque estoy usando los polos. Yo no puedo decir, yo quiero ser un ser próspero. Es re digno eso, maravilloso. Pero yo sé que quiero ser un ser próspero. Pero la cuestión acá está, mis queridos, es que como dije anteriormente, hay programas por default, que perdón, me distraje. Hay programas por default que realmente lo que hace es crearnos todo lo contrario. Porque si vos viste de una casa, digamos, que lidiaron todo el tiempo con el dinero, entonces aprendiste a tener como una especie de energía media rara con el dinero, ¿no? ¿No? Entonces, justamente, si yo digo quiero ser próspero, yo tengo que meterle el polo positivo, yo tengo que integrarlo con la otra parte de dónde vengo, la otra parte que tiene un programa por default. ¿Se acuerdan? Creo que si muchos lo escucharon, hubo un audio que mandó Gigi, que estuvo buenísimo, que a mí yo le dije, espectacular la experiencia, que era la del miedo al dinero. Entonces es como que lo que ella explicó era que ella había integrado los dos polos, ¿no? Que había realmente elegido la prosperidad aun cuando ella tuviera tremendo miedo a una cantidad de dinero. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo les quiero brindar es que ustedes puedan empezar a integrar los dos polos, donde quiero afirmar algo positivo y reconocer de dónde estoy proveniendo o el programa o la reacción emocional. ¿Se entiende? Entonces, los pensamientos mágicos, que fue lo que funcionó todo el tiempo, es que nosotros creemos que, bueno, yo lo pido al universo y que el universo si quiere me lo concede. Pensamiento mágico número 1. Si no me lo dio es porque no era para mí. Pensamiento mágico número 2. Después está la de, y bueno, que el tiempo lo dirá. Pensamiento mágico número 3. O sea, todo eso habla de que sí o sí hay un programa por default, justamente un programa por default, de donde que dice no te hagas cargo de lo bueno en tu vida y vos no sos merecedora de lo bueno.
Entonces, si yo quiero tener una afirmación positiva y quiero realmente conseguir resultados con una afirmación, con una intención magnética, una intención cuántica, yo voy a decir, yo soy merecedora o yo elijo vivir mi vida feliz aun cuando haya programas en mí que dictaminen lo contrario, o aun cuando no me lo merezca, o sienta que no me lo merezca. ¿Se entiende? Entonces, reconocer la dualidad de una intención es el poder más grande que nosotros podemos tener y es lo que los Hunas hablaban. Donde vamos a usar palabras palabras gatillo, ¿sí? La primera, o sea, palabras que podemos usar del polo positivo es elijo, me permito, ordeno. Y para enlazar la parte negativa, la del polo negativo, voy a usar aún cuando o aunque. ¿Sí? Así que anótenlo. Entonces, si yo quiero trabajar la técnica de mente dinámica, yo voy a elegir una frase consciente, con una intención magnética. Por ejemplo, si voy a trabajar sobre eliminar los bloqueos a la prosperidad ilimitada, yo voy a usar una frase magnética. Entonces voy a decir, yo elijo vivir mi propia abundancia ilimitada, aun cuando haya heredado la conciencia de miseria. Es fuerte, es una frase muy fuerte. Pero ¿qué le estoy diciendo a mi mente? Yo sé que hay programas de conciencia de miseria que me dicen que debo sacrificarme, trabajar duro y etcétera, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, ¿qué tengo yo? Mi elección. Yo ordeno que se manifieste mi prosperidad ilimitada, aun cuando sé que existen esos programas, pero los voy a decir, porque mi mente se va a unir y va a utilizar las dos frecuencias en pos a lo que quiero. ¿Y qué es lo que el universo me va a dar? El universo va a decir, este ser compasivo está entendiendo que su carga magnética no es limitante, no es un limitante de lo que pide, entonces yo le voy a entregar lo que está pidiendo. Entonces, conocernos nos lleva a nosotros a poder entender nuestras propias frecuencias. ¿Se está entendiendo todo? Me ponen sí. Y espero que se entiendan. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la mente dinámica para no hacerla tan larga. ¿Sí? Porque de igual muchas de las cosas que tenía preparadas las vamos a ir hablando en las audioclases de todos los días. Bien, genial, me encantó. Me encantó. La técnica de la mente dinámica, y si pueden tomar nota, estaría buenísimo, tiene bases, ¿sí? La primera base es, como habíamos dicho al principio, es selecciono el problema físico, o emocional, o mental, o que yo quiero resolver, pongo mis manos juntas, esta es la posición, ¿sí? Que lo voy a explicar. Hago la afirmación, una afirmación cuántica, y trabajo con el tacto, golpeo en áreas que les voy a explicar luego. Trabajo con bien, Francisca, trabajo con la respiración, también que lo voy a explicar ahora, y trabajo con la imaginación. Pero bien, ¿qué es realmente la técnica de la mente dinámica? La técnica de la mente dinámica, y lo voy a decir de manera profesional, es un método seguro, es un método fácil y es un método efectivo. Realmente, es efectivo, es muy efectivo, les puedo asegurar que es muy efectivo. Y cuando vean la técnica se van a acordar de muchas técnicas, pero recuerden que todas esas técnicas, PNL, ¿cómo se llama? El método de Friedel Technique, el de liberación emocional, técnica de liberación emocional,
Y todo eso son técnicas que han adoptado la técnica original de la mente dinámica de los Hunas. Pero los Hunas también absorbieron técnicas de los taoístas, porque nos compartíamos todo en esa época, ¿viste? Entonces, es muy segura esta técnica, es muy fácil de hacer, muy fácil, pero está basado en una mezcla de palabras, que son las afirmaciones, en el tacto, la respiración y algunas veces las imágenes. Y realmente, para la mayoría de las personas pueden usarlo para poder aliviar los problemas. ¿Bien? Genial que se esté escuchando. Entonces, toda curación primero hay que entender que viene del interior. Entonces, la técnica de la mente dinámica por sí sola no alivia nada en sí si no está tu intención consciente, ¿sí? Es necesario preparar el cuerpo, es necesario preparar la mente, por eso la técnica tiene varios pasos súper simples, pero las tiene. Entonces, esta técnica la pueden utilizar para poder eliminar los bloqueos. La intención de esta clase era eliminar bloqueos de abundancia. Yo mientras les voy hablando, me gustaría que vayan pensando qué frase cuántica van a utilizar en la técnica para eliminar los bloqueos a la prosperidad ilimitada en todos los niveles. ¿Qué frase? Y lo que van a hacer es que mañana en el grupo de Facebook de Vive, Vibra y Viaja lo van a colocar y las vamos a corregir si es que necesita ser corregida. ¿Se entiende? Para que podamos empezar a usar esta dinámica de las frases magnéticas. Entonces, bien, la técnica de la mente dinámica es muy sencilla. La pueden utilizar para ustedes o lo pueden utilizar para otras personas que estén necesitando, inclusive se usan para los animales. Entonces, ¿cómo funciona? La efectividad de la técnica se basa en una teoría de que todo problema físico, emocional o mental está relacionado con una tensión excesiva del cuerpo. O sea, lo que dice es, la tensión se acumula por capas, ¿sí? Entonces, y se acumulan en puntos focales de nuestro cuerpo, que producen síntomas específicos. Entonces, la técnica va a ir directamente a esos puntos para poder empezar a generar una información contraria. ¿Se entiende? Entonces, lo que se va a hacer es que si el cuerpo entra en un estado de tensión estática, empieza a enfermar. Pero la tensión tiene que ser dinámica, ¿sí? La tensión tiene que ser dinámica. ¿Qué significa esto? Relajación, tensión, relajación, tensión, relajación, tensión. Eso es lo que hace nuestro sistema nervioso. Pero si se vuelve estática, empezamos a enfermar. Empezamos a tener una confusión en nuestra mente y empezamos a entrar en un halo negativo, en una tormenta negra que no les puedo ni explicar. Pero si nosotros podemos ir viviendo toda nuestra vida súper cancheros, vamos caminando y decimos, bueno, situación a resolver, bien, ahora me relajo, situación a resolver, ahora me relajo. Eso es lo que se necesita constantemente. ¿Se entiende? Entonces, la tensión en el cuerpo es normal, es un aviso que tiene el cuerpo de que hay una situación que tenemos que resolver, pero la estática no es normal. El continuar con tensión en el cuerpo, tensión mental, tensión emocional, no es normal. Entonces, la técnica lo que hace es justamente relajar y dar una información contraria a la situación que se está viviendo. ¿Se entiende? Bien, ahora, ¿cómo funciona? Cada segmento de la técnica es una técnica en sí. Pero, digamos, como dije anteriormente, esta técnica proviene de los taoístas primeros antes de llegar a los Hunas. Los Hunas lo adoptaron y lo que llega para este lado es modificado. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nos vamos a especificar en la parte más tradicional, porque es muy sencilla. Entonces, lo que tiene la técnica es, primero, la posición de las manos. Esta es la primera posición. Es súper simple. Entonces tengo esta posición, ¿se entiende? ¿Qué pasa? Cuando yo uno estas dos manos, las yemas de mis dedos están tocando, ¿sí? Se tocan. Yo estoy dando la información al cerebro. Este es un mudra muy antiguo y es el mudra de la meditación. Es un mudra que conocemos todos, ¿sí? Pero lo que hace esta simple posición de manos
es equilibrar el cuerpo. Lo relaja. Automáticamente lo relaja al cuerpo. Y lo que hace es que centra la mente. La pone en el estado alfa. Entonces quiere decir, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, se ve todo al revés, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, se relaja, se centra y puede la mente estar enfocada en lo que quiere. Entonces, cuando ustedes han pasado de estrés, simplemente respiración, el mudra de relajación, el mudra de conexión, mi mente se relaja. Listo. Después tenemos las afirmaciones, que es esto que yo les estoy diciendo de la afirmación cuántica. Por ejemplo, la afirmación que yo voy a elegir, porque me gusta que sea power, es: yo ordeno la manifestación de mi prosperidad ilimitada, aun cuando haya aprendido a temerle a la pobreza, o aun cuando haya aprendido a tener programas de conciencia de miseria. Entonces, esa es mi afirmación. Ahora vamos a trabajar el tacto. El tacto, 2 dedos, me gustan 2 dedos, algunos dicen 3, pero el problema es que esto les puede dar un poco de tensión, no está bueno. Así que 2 dedos está bueno. Y el tacto van a ser en diferentes áreas. Por ejemplo, el primer tacto que nosotros vamos a tener, tacto sería que vamos a golpear, por cada afirmación que vamos a decir, golpeamos 7 veces. El primero va a ser el timo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el timo es un área que nos ayuda a poder liberarnos de la tensión, liberarnos de la ansiedad. No sé si ustedes conocen a una persona que tiene ansiedad y que anda media pasada de rosca. Acá, ¿sí? El timo alivia la ansiedad, el timo relaja los músculos del pecho, relaja los pulmones. Cuando los pulmones se relajan, mis queridas, se abren y puede entrar más oxígeno, y cuando entra más oxígeno nos sentimos más vitales. Entonces, y una de las cosas que hace el timo es que activa y eleva nuestro sistema autoinmune. Cuando nosotros estamos nerviosos, cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, cuando nosotros estamos conflictuados, el sistema inmunológico baja y estamos a la merced de cuánta cosa ande dando vueltas, a nivel energético y a nivel físico también. Después tenemos los puntos hocus. Los puntos hocus están acá. ¿Lo pueden ver? Esta área. Se golpea así por cada afirmación. 7 veces. Recuerden, punto hocus. Vamos a ir por los 2. Vamos por este también. Entonces es simple. Voy diciendo mi afirmación 7 veces y golpeo. Digo la afirmación, golpeo. ¿Sí? Después vamos a ir a la séptima vértebra, ya que se complica un poco. La séptima vértebra de nuestro cuello, o sea, en la columna vertebral. La séptima vértebra es el famoso pico del loro. Si se tocan, van a ver que hay una vértebra que sobresale. Está justamente en la base. Esa vértebra, con los 2, golpeamos esa vértebra, y que te digo que golpeo ahora y me relajo un montón, en el trabajo hawaiano del cuerpo, estimula el área. Y lo que hace es provocar un efecto revitalizante del cuerpo, asimismo relajante de la parte superior del cuerpo, pero lo que hace es una activación a lo largo de toda la columna vertebral y relaja toda la parte del coxis, que es la parte de abajo, ¿sí? Que a la que a la mayoría le debe doler. Entonces, si yo trabajo esta área con afirmaciones, estoy trabajando sobre todo el cuerpo. Pero lo muy particular de esto es que esa área alberga memorias de pensamientos rígidos heredados por nuestros ancestros. Los programas por default, mis queridos, aquí.
pensamientos rígidos, donde debo rendir, debo estar cosas, debo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con que debo, tengo, tendría, habría y empiezo a tocarme acá y dar una orden positiva. Porque los deberías, los tendrías y los hubiera son producto de un mensaje completamente contrario a nosotros. Son producto justamente de programas por default que nada tienen que ver con quién realmente nosotros somos, ¿sí? Después tenemos, entonces voy a repetir de vuelta. Timo, punto, hocus, séptima vértebra. Y acá se nos viene algo más interesante, que es un agregado, ¿sí? Que he aprendido de varios maestros taoístas y junas, que es trabajar sobre el puente, me voy a correr un poquito, aquí, puente. Acá, si golpeo, mientras afirmo 7 veces, voy a trabajar sobre la glándula pituitaria y pineal. Esos son los controles principales de todo proceso endocrino del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que me voy a relajar un montón y que voy a abrir todo mi cuerpo a que se sienta salvo, que se sienta seguro y que sepa el lugar donde está. Me ubica en el presente. Luego voy a trabajar con las sienes, golpeo 7 veces. En las sienes, cuando golpeo acá, voy a trabajar con el cerebro derecho y con el cerebro izquierdo, con sus funciones superiores también, y con el hipotálamo en sí. No voy a dar una explicación del hipotálamo, lo daré en alguna clase, pero es muy importante. No importa que entiendan muy bien, pero es muy importante ese toque. Luego, algo que me encanta, y es un punto que trabajo mucho, me voy a correr, es esta parte. ¿Ven que yo tengo acá como esto? Bien. Tocar acá los 2 puntos, voy a estar trabajando directamente sobre el cerebro emocional reactivo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy trabajando directamente sobre mi cuerpo emocional? Directamente sobre mi cuerpo emocional. Entonces, yo diciéndole la frase, le estoy diciendo a mi cuerpo emocional que hay una información nueva, muy magnética, y que estoy eligiendo y ordenando un nuevo programa por default y que entiendo cuál es elijo un programa y entiendo cuál es el programa por default. Aparte, voy a trabajar sobre el hipocampo, parte del cerebro, y voy a trabajar sobre las amígdalas, o sea que voy a subir mi sistema inmunológico. Voy a trabajar en estos puntos sobre la médula espinal y sobre el sistema nervioso central. ¿Están anotando? Igual creo que el video va a quedar grabado. Espero que sí, para que lo vuelvan a escuchar. Bien. Después, y por último, voy a trabajar en esta área. Esta área es donde nosotros tenemos la tiroide y tenemos también las paratiroides, ¿sí? Esas coayudantes tan armoniosas. Si yo trabajo en esta área y golpeo suavemente, ¿no? Mientras voy hablando, voy a trabajar sobre la médula espinal, tan importante. Voy a trabajar sobre el sistema nervioso central, sobre cada órgano, sobre cada célula del organismo. Y voy a hacer que la energía curativa de lo que yo estoy afirmando fluya a todo mi cuerpo. O sea, imagínense si ustedes quieren trabajar sobre la salud. Imagínense si ustedes quieren trabajar sobre un efecto en su cuerpo emocional o mental. O sea, llevan toda la información al cuerpo. ¿Sí? Así que bueno, esos son los puntos. Volvemos a repasar. Primero empiezo con las manos juntas, me concentro, puedo crear una imagen si quiero sobre lo que voy a afirmar. O sea, yo me veo próspera, y me veo como sacándome mi campera, sacándome mi saco de programas por default bastante absurdos, y voy en pos de esa prosperidad. O sea que yo estoy en esa meditación maravillosa y comienzo a hacer la afirmación golpeando 7 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces, practiquen conmigo, 7 veces,
7 veces. 7 veces, no lo estoy haciendo 7 veces, obviamente. 7 veces y vuelvo otra vez. Eso es la técnica. ¿Vieron qué sencilla? No se la rebuscaba mucho, pero es tremendamente efectiva porque van a darle una información al cuerpo. Y les puedo asegurar, mis queridos, que cuando el cuerpo tiene la información, todo cambia. Mientras que sigamos en la azotea, no cambia nada. Pero si el cuerpo tiene una afirmación cuántica, todo el organismo va a ir en pos vibracional de la búsqueda de eso. Entonces, los toques tienen que ser suaves, ligeros. No vamos a estar dándole fuerte. Ligeros, suaves, son una caricia. ¿Recuerdan lo que dije de la caricia? Bueno, este es el momento donde vamos a relacionar lo que les dije al principio. La caricia activa programas en nuestro ADN y los cambia. Cambia nuestra genética el simple toque. Y si tiene una orden, todo el sistema del cuerpo va a empezar a emanar la energía, toda nuestra energía, nuestro campo electromagnético va a ir en pos de realmente lo que quiero y no ser una reacción compulsiva a través de la herida. ¿Se entiende? También vamos a utilizar la técnica pico-pico. Pico-pico es una técnica antigua de los Hunas que consiste en una respiración súper sencilla. Cuando yo les dije que vamos a respirar al empezar es, yo inhalo por la nariz, imagino que está cayendo energía que penetra en mi chakra de la corona, penetra en mi cabeza. Y cuando exhalo por la nariz, puedo exhalar por la nariz o por la boca, da exactamente lo mismo porque pico pico no tiene una técnica fija, pero cuando exhalo lo que hago es sacarlo por la punta de los dedos de mi pie. O sea, me imagino que el aire está saliendo por las puntas de mis dedos de mis pies. Entonces hago, inhalo, traigo la energía, exhalo, llevo la energía por todo el cuerpo y la saco por la punta de los dedos de los pies, para decirlo así. Pico pico se llama. Es muy bonito, no nos vamos a olvidar de ese nombre. Y después se llama, otra parte de la técnica se llama ronda, para finalizar. Ronda significa que es el ciclo de 7 veces, o sea, cada golpe, la afirmación, pero aquí le sumo algo. ¿Quieren tener la imagen? Tengan la imagen cuando están afirmando. O sostengan la imagen que han creado en el comienzo. Pero cuando hacen la afirmación es un golpe, otro golpe, otro golpe. Mientras voy diciendo la afirmación en voz alta, me tomo tiempo para eso. Y van a empezar a darse cuenta que todo el cuerpo entra en un estado de relajación. Primero que el golpe de acá relaja todo. Y luego, bueno, utilizan la imagen. ¿Quieren utilizar la imagen? La utilizan. Vamos a volver a repasar la técnica. ¿Les quedó claro a todos la técnica? Lo que significa la mente dinámica. ¿Por qué se llama mente dinámica? Porque justamente, lo vuelvo a repetir, es la atención dinámica y estática. Dinámica y estática, dinámica y estática. Cuando tengo que accionar, acción, y cuando tengo que parar, paro. ¿Se entiende? Entonces, la técnica otra vez de vuelta, los pasos a seguir. Hago la respiración pico-pico, ¿sí? Pongo una imagen en mi mente, la imagen que quiero conseguir, lo utilizo como un símbolo. Aparte de sostener imagen y palabra y toque, es como crear, eso sí que es un programa bien anclado en el ADN. La imagen, bien, cuando me siento preparado, cuando ya tengo la frase cuántica, no es quiero prosperidad, no, es elijo vivir o ordeno que se manifieste la prosperidad ilimitada o me permito vivir libre financieramente, aun cuando sienta que el dinero no fluye, por ejemplo, o aun cuando tenga miedo a no tener dinero. Entonces elijo vivir mi libertad financiera, elijo vivir mi libertad financiera aun cuando, no sé, tenga miedo que el dinero no fluya. Elijo vivir mi mental, así, pum, 2, va, 7 veces. 7 veces, 7 veces. 7 es un número importante. 7 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces y termino.
en un estado de agradecimiento, en un estado de aloha, algo que quizás hablaremos más adelante. Un estado de aloha, donde yo digo que soy un ser creativo y soy quien crea y moviliza la energía vital. Eso significa aloha. Entonces pueden decir, aloha, aloha. ¿Sí? Eso es todo, mis queridos. Yo creo que funcionamos en 1 hora y 20 y pudimos resolver toda la clase. Así que realmente gracias por estar ahí. Gracias inclusive por la paciencia que tuvieron para mí y para Gigi, que estaba del otro lado. Pobre Gigi. Dice mucho. Dice de la conexión que todos tenemos y cómo estamos unidas por algo. Yo soy una agradecida infinitamente de poder tener esta posibilidad de compartir con ustedes conocimiento, pero más que todo, más que compartir conocimiento, es que ustedes me den el lugar para que yo pueda compartir. Que ustedes hayan creado un lugar para que Gigi y yo podamos compartir, y me súper emociono, podamos compartir todo lo que hemos transitado y lo que conocemos. Y ese es el objetivo de Vive, Vibra y Viaja, porque eso es lo que somos. Somos aventureras, somos aventureros. Y tenemos la inmensa alegría, y creo que es el inmenso amor que el universo nos puso a nosotros de darnos esta oportunidad de que ustedes nos hagan un lugar para que podamos compartir el conocimiento que fuimos adquiriendo. Así que aloha para cada uno y los espero mañana, los espero súper mañana con las frases. A ver, si quieren, y mañana en el grupo de Facebook de Vive, Vibra, Viaja, ponen la frase, esta es mi frase, y si hay algo que modificar, se los vamos a comentar. Pero para que tengan una frase magnética de esas que les va a crear un significado en su vida, mis queridos, inigualable. Pero antes de cerrar esta sesión, aloha, Antonia, sí, la verdad que sí. Recuerden, ante una situación que estén viviendo, pregúntense, ¿quién soy? ¿Quién está mandando? Y después la coquetería, la pregunta coqueta, ¿cuántos años tengo en esta situación? Y eso los va a llevar a empezar un camino de autodescubrimiento. Son aventureras, son aventureros y tienen una vida en sus manos para ser moldeada. Tienen todo. Así que solo tienen que elegirlo. Gracias también por elegirnos a nosotras. Gracias por todo el amor que nos dan. Inmensamente gracias. Aloha, aloha, aloha para cada una, para cada uno. Aloha, aloha, aloha. Y gracias, Gigi, por tu movilidad, porque fuiste rápida y porque estás ahí siempre. Gracias, Gigi, sos una genia. Y sé que Gigi va a venir con otra clase y la comprometo en vivo, porque es una genia total, sabe un montón. Así que podemos aprender mucho con ella también. Así que muchísimas gracias, aloha para cada uno. Y bueno, damos por finalizado esta primera clase. Y como que ya sabemos cómo accionar, ya sabemos lo que YouTube quiere para nosotras, vamos a armar otra próxima clase, ahora sin ninguna interrupción. Eso se lo prometo porque ya 2 veces YouTube no nos agarra. Así que gracias por todo y que tengan una buena noche.